El punto 7 dice: aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades municipales de carácter administrativo. En esta misma comisión informativa, está aquí, se decía en el punto 7, en el punto 2. Sí, en el punto 2, pero es el punto 7 del orden del día. Gracias, María Ángeles. A continuación toma la palabra el interventor José Luis Urquijo, que asiste a la reunión y expone que el motivo es modificar el texto de esta ordenanza fiscal a fin de adaptar a los formularios de los temas del SAC y adecuarlo a la ordenanza municipal reguladora de las actividades clasificadas sometidas a comunicación previa o licencia de actividad para llevar a cabo la autoliquidación de la tasa y abono de las obras, añadiendo el artículo 11 y modificando el epígrafe 3 y epígrafe 4 de la citada ordenanza, añadiendo contenido. Los asistentes se dan por enterados del contenido de la misma y se lleva al Pleno para su aprobación. Bueno, pues igualmente esta ordenanza también tiene que ser modificada para hacerla coherente con los anteriores y las modificaciones a las que se hace referencia serían: en el artículo 11 se añade el siguiente párrafo: el Ayuntamiento podrá exigir la tasa en régimen de autoliquidación y la cantidad ingresada tendrá la consideración de ingreso a cuenta de la liquidación provisional y, en su caso, definitiva. En el supuesto de la realización de obras o actuaciones urbanísticas sometidas a comunicación previa de declaración responsable e inicios de actividad sometidos a comunicación previa, la autoliquidación será preceptiva y objeto de posterior comprobación por los servicios municipales, emitiéndose una liquidación complementaria en el caso de que fuera necesario. La otra modificación es en el epígrafe 3, en el que el propio título se modifica y se añade: y obras y actuaciones urbanísticas sometidas a comunicaciones previas o declaraciones responsables. Y la última modificación es en el apartado 8, en el que se dice: en el caso de obras y actuaciones urbanísticas sometidas a comunicación previa o declaración responsable, la tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación del escrito de comunicación previa o declaración responsable. En los casos de no presentación de la comunicación previa o declaración responsable, la tasa devengará cuando el Ayuntamiento descubra y compruebe la obra o actuación urbanística desarrollada. La obligación de contribuir surge independientemente para cada uno de los locales donde se realice la obra o actuación urbanística sujeta al procedimiento de comunicación previa o declaración responsable. Bien, estas serían las modificaciones, por tanto, en esta ordenanza para hacerlas coherentes a las nuevas ordenanzas. Josu. De acuerdo. Javi. Eskerrik asko.